Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el encuentro número 2. Este encuentro corresponde a una temática muy en boga, muy cotidiana. Tal vez es uno de los encuentros que va a ser un poco más, con una temática un poco más pesada, en el sentido de que es compleja. No por ser cotidiano quiere decir que es simple, ¿verdad? Es una temática que abarca muchos aspectos psicológicos, filosóficos, cuestiones sociológicas, entonces es complejo. ¿Okay? Pero nuevamente les comento que es cotidiano, por tanto vamos a tratar siempre de relacionarlo con el diario, ¿ok? El diario de cada uno, por supuesto. Bien, entonces sean bienvenidos al encuentro número 2. Vamos a avanzar, como ya es de costumbre, por capítulos. Primero vamos a ir con la conformación de las instituciones de poder, que de pronto es una temática que ya se conoce. Sin embargo, vamos a tratar de relacionar las instituciones sociales, lo que nosotros conocemos como un Estado de Derecho, con la temática que nos compete, que es la corrupción en este caso. ¿Okay? Si bien ya habíamos dicho hasta el anterior encuentro de que la corrupción es uno de los productos del poder, ¿correcto? Uno de los productos porque el ejercicio del poder tiene como consecuencia productos, saberes, discursos, prácticas, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los productos es la corrupción, por supuesto. Y eso es lo que vamos a tratar de comprender esta noche. Bien, para ello vamos a contextualizar un poco el tema, ya que como es una temática compleja, entonces tenemos que empezar un poquito a ordenar el conocimiento que vamos a impartir. Y lo vamos a hacer a través de determinadas preguntas, ¿ok? Porque la psicología se hace preguntas respecto a la corrupción, por supuesto, a este producto del poder. También la sociología tiene determinadas cuestiones respecto a este fenómeno. Y también la antropología se hace cuestiones, pero lógicamente las aristas son diferentes en cada una de estos saberes. ¿Okay? Bien, ¿cuál es la pregunta que se hace la psicología respecto al producto de la corrupción? Es decir, al producto del poder. A ver, ¿cómo explicamos que una y otra vez, país tras país, políticos y hombres públicos que suben al poder cedan de una manera tan misteriosa y clarísima ante propuestas antidemocráticas y corruptas, opuestas, vamos a decir, opuestas diametralmente a los que han prometido que iban a luchar? Vamos de nuevo con la pregunta. Una pregunta bastante larga, pero es una pregunta que se hace en la psicología, ¿okay? Porque vamos a centralizar en el individuo y esas características que tiene el individuo poderoso y esta vez corrupto. ¿Okay? ¿Cómo explicamos que país tras país, políticos y hombres públicos que suben al poder cedan tan misteriosamente ante estas propuestas antidemocráticas, opuestas diametralmente a aquellas prácticas que han prometido que iban a luchar? Es decir, que aquí hay un cambio de mentalidad entre un sujeto, fíjense que la pregunta, que también es retórica, porque es fácil de contestarla, podemos decir que hay un sujeto antes del poder y hay un sujeto en el poder, ¿verdad? Entonces, esta pregunta se hace en la psicología porque se remite directamente a esas características que cambian entre un sujeto que promete luchar ante determinadas propuestas antidemocráticas y un sujeto que ya está dentro de la estructura de poder y que se comporta de una forma diametralmente opuesta a esto. ¿Okay? Esa es la gran pregunta que se hace entonces la psicología.
Por su parte, la sociología también se hace determinadas preguntas. Una de estas preguntas es la siguiente. ¿Cómo entender que una parte importante de la población siga votando por políticos convictos, confesos de mentiras, trampas y deshonestidades, incluso de delitos flagrantes? Fíjense que la sociología, a través de esta pregunta, no se está remitiendo a las características del poderoso y corrupto, ¿verdad? Se está remitiendo a las actitudes de las personas que permiten esas prácticas. Entonces tenemos dos posiciones diferentes acá. La sociología, que cuestiona por qué la sociedad permite esas prácticas a través del voto, por ejemplo, y la psicología es de cómo el sujeto que dice que va a luchar contra propuestas antidemocráticas antes del poder, una vez que asciende al poder, se comporta diametralmente opuesto a eso que dijo que iba a luchar. ¿Okay? ¿Se entiende hasta aquí las preguntas y las connotaciones? Sí. ¿Sí? Perfecto. Y finalmente, la antropología también se hace determinadas cuestiones, por supuesto. Una de las cuestiones que se hace la antropología es la siguiente. Es posible que ante repetidas actitudes de corrupción casi cotidianas, podamos hablar que la corrupción es una actitud de perversión inmersa en todos los sujetos. De pronto la antropología tiene razón con esto, porque si la corrupción es tan cotidiana, entonces inherentemente nos lleva a la pregunta de ¿todos somos potencialmente corruptos? Entonces, esta es una de las cuestiones que se plantea desde la antropología. Uno de los indicios de que la corrupción, al ser tan cotidiana, es parte de una nomenclatura, de una psiquis humana, nos los da Hannah Arendt, por ejemplo. Hannah Arendt, a través de su obra Eichmann en Jerusalén, nos dice que la maldad es un acto banal, es parte del ser humano. Al decir que es un acto banal, nos está diciendo que la maldad se instaura desde una posición ordinaria en el ser humano, no extraordinaria, sino ordinaria. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las actitudes negativas o las actitudes de maldad pura no obedecen a un mandato del demonio. Son parte de la cotidianidad de la psiquis. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de, una de las aristas con las que vamos a ver el acto de corrupción en esta noche, va a ser a partir de ese sentido de cotidianidad que hay en el acto de corrupción. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, esto para contextualizar un poco el tema. Estas tres cuestiones las vamos a seguir abordando a partir de la antropología, de la psicología y de la sociología. ¿Okay? Bien, nuevamente les vuelvo a decir, ustedes me pueden preguntar si hay algo que no se entiende o de pronto no se escuchó bien. Entonces, para eso estoy, no hay ningún inconveniente, me lo preguntan, ¿ok? No tengan pena con interrumpir la clase porque creo yo que no se interrumpe, en realidad mejora el flujo, ¿ok? Cuando hay emisor y hay receptor, y hay una interacción, hay feedback, ¿ok? Bien. Ahora vamos con la conformación de las instituciones de poder. ¿Okay? Esto es importante porque donde existe una institución, ustedes saben que hay poder. Y donde hay poder, hay productos del poder. Y uno de los productos del poder es la corrupción. ¿Okay? Entonces, por eso vamos a tratar un poquito de pronto puede ser que sea un conocimiento que ya se entiende, que ya se sabe. Sin embargo, dada la lógica con la que estamos abordando esta temática, entonces es importante también conocerla. Bien, para ello voy a compartir la siguiente diapositiva. A ver, nosotros
decimos unas y mil veces que vivimos en una sociedad de derechos, ¿verdad? Una sociedad de derechos que tiene determinadas estructuras. ¿Cuáles son las dos grandes estructuras sociales dentro, valga la redundancia, dentro de el aparato social? Las estructuras verticales y las estructuras horizontales, ¿ok? Las estructuras verticales pueden estar inmiscuidas las familias y las organizaciones sociales. Y las estructuras horizontales son las estructuras representativas de las estructuras verticales. ¿Okay? Entonces, vamos primero con las estructuras verticales. La familia, lógicamente, es una institución, es el primer ministerio que tiene una sociedad, es el núcleo, desde el punto de vista de Durkheim, es el núcleo de la sociedad, es la base de la sociedad. Durkheim fue el primero en hablar sobre la base social, la familia como base social. Fue replicado también y acomodado un poco en el discurso respecto a esto por el Papa Juan Pablo II también. Bien, entonces tenemos la familia como una estructura vertical y también las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales que ya conocemos, que son, por ejemplo, los sindicatos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, las organizaciones sociales también tienen subestructuras. Podemos determinarla desde el punto de vista sociológico como formales e informales. ¿Okay? Las estructuras formales son las que tienen legalidad y legitimidad. Por ejemplo, las bases sociales del Ailius, las bases sociales cívicas, las Bartolinas, todas esas bases son bases sociales formales, ¿okay? Porque tienen legalidad y legitimidad. Las bases informales tienen legitimidad, pero no tienen legalidad propiamente. Por ejemplo, y bueno, las organizaciones sociales informales son las que más estorban al poder, porque se representan por grupos de resistencia. Por ejemplo, los grupos medioambientalistas son grupos informales. Tienen legitimidad porque todos los apoyamos, ¿verdad? Pero no tienen legalidad porque no están constituidos como organizaciones formales, sino como organizaciones informales. ¿Okay? Otra es Mujeres Creando, por ejemplo, que tienen legitimidad en un sector. Pero a lo mejor no tiene legitimidad a nivel de Bolivia, pero es un sector que tiene, vamos a decir, legitimidad con ese sector. Pero son informales, ¿por qué? Porque son grupos activistas, ¿verdad? Entonces, los informales siempre son los que incomodan al poder. Bien, y ahora tenemos las estructuras, por otro lado, horizontales. Las estructuras horizontales son representativas de las estructuras verticales. ¿Okay? Que todas las familias deben estar representadas de alguna manera, ¿verdad? Desde la estructura horizontal. Ahí tenemos, por ejemplo, los poderes del Estado, que ya los conocemos muy bien, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial, ¿verdad? El poder legislativo está representado por la Cámara de Diputados y Senadores. El poder ejecutivo está representado por el presidente, el vicepresidente de la República y el gabinete de ministerios. Y el aparato judicial por fiscales, ¿ok? Por otro lado tenemos los órganos independientes, que son el órgano electoral y el poder comunicacional. Por eso es que el poder comunicacional y de redes sociales también, que ahorita ya es un tema en vigencia, como una estructura horizontal, como un órgano independiente, es por ello que nosotros le llamamos al poder comunicacional el quinto poder, ¿verdad? Porque están el poder legislativo, el primero, el ejecutivo, el judicial, el electoral y el quinto poder pertenecería al poder comunicacional. ¿Okay? Esto sobre la base de un Estado de Derecho, como les digo, porque todo depende de la ideología en la que se va a apoyar una sociedad. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Perfecto.
Bien, ¿por qué es importante conocer estas grandes estructuras sociales? En este caso es muy importante porque en hoja suena bien esto, ¿verdad? En hoja suena bien. Pero si nosotros vamos a analizar el poder desde su sentido más puro, entonces de pronto no vamos a hallar tanta coherencia en esto, ¿verdad? Peor si vamos a analizar un producto del poder tan irregular como es la corrupción. Entonces, como que lo enseño esta parte, pero con el afán de desbaratarlo, en realidad. Bien, bien. Vamos entonces con lo que nos compete a partir de ahora. ¿Okay? Vamos a analizar las cuestiones psicológicas del acto de corrupción. ¿Okay? Bien, las explicaciones básicas del acto de corrupción apuntan a las características de practicidad del poderoso y corrupto. Estamos en esta parte. ¿Okay? Bien. A ver, hace un momento entonces dijimos de que la corrupción está inmersa en la psiquis humana, es inherente a nuestra naturaleza, está implícita en nuestra naturaleza. Es la gran pregunta. ¿Cómo podemos establecer determinados parámetros respecto al acto de corrupción? Porque si es tan cotidiano, entonces debe tener algo que esté inmiscuido en nuestra psiquis. Debe ser algo que esté inmiscuido en nuestra psiquis. Sin embargo, vamos a empezar a tomar esta cuestión de corrupción no desde su lado de ganancia o pérdida de una moralidad que tenemos. ¿Okay? De pronto la corrupción nos puede hacer cometer el error de que un sujeto corrupto es un sujeto que no tiene ningún valor, no tiene ninguna ética, no tiene ninguna clase de moralidad, y en efecto no es así. No es así. No lo tomemos del lado de que un sujeto corrupto es un sujeto que ha perdido valores, que no tiene una moralidad y no tiene una ética, frente o versus a un sujeto que sí tiene una ética, que sí tiene moralidad y que por tanto no se corrompe nunca. Bueno, nosotros tenemos que empezar a tomar esta cuestión del acto de corrupción desde el punto de vista de la practicidad que tiene una persona. Recuerdan que en el anterior encuentro, Philip Zimbardo nos dijo que una de las características del poderoso es la practicidad que tiene. Desde la psicología vamos a tomar muy en cuenta esta característica, que es la que de pronto nos hace olvidar muy rápido la moralidad que tenemos. Entonces, en este caso, aclaro de que la persona corrupta no es una persona que ha perdido sus valores, sino que la practicidad que tiene esta persona en determinados escenarios de poder permite que se olvide de los valores y de sus principios. Entonces, esta característica de practicidad que parece ser muy natural y muy buena, en realidad es la que nos hace cometer actos de corrupción. ¿Qué quiere decir practicidad? ¿Alguien recuerda? ¿Recuerdan qué quería decir practicidad? Un sujeto práctico. Un sujeto que mira costo-beneficio. Este es el beneficio que voy a tener, este es el costo, no me cuesta mucho, entonces voy para allá. La practicidad es eso. Entonces, si nosotros nos volvemos como sujetos poderosos, prácticos, tendemos a la corrupción. ¿Okay? No sé si lo estoy diciendo muy pausado o muy rápido, ¿ok? Estoy tratando de ser lo más pausado que puedo. ¿Está bien o más pausado que eso? Que los veo que están anotando. Entonces,
¿Está bien? Bien. Ok, entonces, en este sentido, es bueno introducirnos al tema del acto de corrupción a partir de la practicidad que tiene una persona. Una persona se vuelve práctica en el ejercicio de poder. Y a partir de su practicidad va a ser que siempre va a mirar su beneficio por encima de su moralidad. Entonces, no estoy diciendo aquí que la persona no tiene valores, no tiene principios. Estoy diciendo que de pronto lo suprime porque está mirando el propio beneficio. Por eso es que probablemente nosotros vemos una persona corrupta en una situación de poder y vemos que tiene enteramente esa practicidad, pero vuelve de nuevo a ser una persona ordinaria y vuelve de nuevo con sus valores y principios. Ya no se porta de manera práctica, se porta de manera como todos nos portaríamos, siguiendo una cierta ética, una cierta moral en nuestras acciones. Sin embargo, en la estructura de poder ya nos volvemos prácticos y eso nos vuelve susceptibles a corrompernos, porque la practicidad es mirar el propio beneficio en todos los escenarios públicos y privados. No sé si se entiende hasta ahí. Me hice una pregunta, entonces, esto no se me queda muy claro. Entonces, una persona que ya tenía tendencias a ser práctico antes del poder, una vez que sube ya afloran totalmente o directamente cualquier persona de nosotros que sube al poder, recién aparece la practicidad. Sí, correcto. Hay dos posiciones, ¿verdad? Hay la posición de que el poder nos cambia, ¿verdad? Y hay otra de las posiciones también que nos dice que nosotros revelamos, como dice Zimbardo, por ejemplo, nosotros revelamos una actitud que ya teníamos antes de una situación de poder. ¿Okay? Entonces hay que ver las dos aristas. En este caso es una excelente pregunta. Y me lleva a otra pregunta. ¿Quiénes alimentan la practicidad del poderoso y corrupto? Porque si decimos desde la arista de que en el poder el sujeto cambia, se vuelve más práctico, entonces, ¿quién lo hace más práctico? ¿El mismo ejercicio del poder o hay algo que pasa ahí que obliga al sujeto a cambiar, a volverse enteramente práctico? Entonces, vamos a tomar un poco la situación de Bolivia acá. A ver, ¿quiénes alimentan la practicidad de un poderoso? Las conciencias permisivas. Las conciencias insatisfechas. Las conciencias oportunistas. Las conciencias ingenuas. Estas conciencias alimentan la practicidad del poderoso que posteriormente lo van a llevar a corromperse. A ver, una conciencia insatisfecha, una conciencia oportunista y una conciencia ingenua generan ilusiones. Básicamente generan esas ilusiones de que todo va a mejorar. Y eso es lo que empodera al líder y lo vuelve práctico, lo vuelve un sujeto que va a razonar todos los escenarios públicos y privados a partir de su propio beneficio. ¿Cómo? A ver, estas conciencias, vamos a hablar un poco de estas conciencias. Estas conciencias, nosotros en Bolivia teníamos un líder que, por ejemplo, tenía un avión privado, ¿verdad? Prácticamente era privado. Teníamos un líder que podía viajar a todas las partes del mundo y encontrarse con los máximos líderes mundiales. De pronto las conciencias que formaron ilusiones tenían las ilusiones de compartir esos logros, pero pronto nos dimos cuenta de que esos logros no fueron compartidos, de que no hubo ninguna representancia de un sector en todos esos viajes, sino simplemente
el beneficio de una sola persona. Entonces no hay ninguna representancia ahí. Por tanto, entonces, este tipo de conciencias, fíjense que son las que generan esa practicidad en los líderes. Estoy tomando solamente un aspecto en el liderazgo, en el último liderazgo que tuvo Bolivia. Pero obviamente esto se puede aplicar a muchos liderazgos que adquieren estos líderes un sentido práctico a partir de esas conciencias permisivas. Cuando las conciencias no son permisivas, sino que más bien son conciencias de resistencia, entonces hay más cuidado por parte del poder de saber qué sentido va a tomar su liderazgo. Se dan cuenta, ¿verdad? En cambio, cuando son conciencias permisivas, paternalistas, conciencias que tienen que ver con una falta de un padre, caudillistas, que piensan que la nación depende de una sola figura, son esas las que van a generar entonces una libertad, vamos a decir, libertad permisiva en el líder. ¿Okay? Bien, entonces, a ver, existen dos tipos de ilusiones, ¿verdad? Dentro de Latinoamérica tenemos dos tipos de ilusiones, la ilusión socialista y la ilusión capitalista, ¿verdad? La ilusión socialista, por un lado, que parece que no se relacionan a ningún nivel, pero sí se relacionan en todo nivel. Nosotros tenemos conciencias permisivas desde la ilusión socialista. Las ilusiones permisivas desde la ilusión socialista se deben a una falta de historia en las personas. Por lo general, una falta de historia. Las personas que tienen una fe ciega en el socialismo, por ejemplo, y que permiten mucho al quien representa a esa ilusión, las personas que tienen esa fe ciega no han estado en campos de concentración estalinista, por ejemplo. No han estado en un campo de reeducación para homosexuales en Cuba, por ejemplo. No hay un conocimiento de lo que pasaba en esos campos. Por tanto, hay una fe ciega en esa ilusión y lo que representa. ¿Okay? Entonces, bueno, eso por un lado, en cuestión de la ilusión desde la ideología socialista. Ahora vamos con la capitalista. A ver, ¿por qué existe esta ilusión socialista? Porque una ilusión crea la otra también. Y viceversa, las dos se crean juntas. Pero están relacionadas. La ilusión socialista se crea por la mediocridad de la ilusión capitalista. La ilusión capitalista desemboca en una mediocridad política y económica en los países. ¿Cómo podemos ver esto? Porque no tenemos números acá. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? De que hay una mediocridad. Porque si estuviésemos en una, no ilusión, sino en un hecho de que estamos en una sociedad casi perfecta desde el capitalismo, no existiría ninguna ilusión que se pueda crear. Si existen las ilusiones socialistas es porque la ideología capitalista no está haciendo su buen trabajo. Está descuidando sectores desprotegidos. Y son desde esos sectores desprotegidos que se crea la ilusión socialista de que esto se puede mejorar. No sé si se entiende hasta ahí. Entonces, lógicamente, cuando uno está insatisfecho como parte de un sector social, está insatisfecho con el sistema, por supuesto que va a mirar en otro sentido, ¿verdad? Va a mirar en un horizonte que cree que es un porvenir. Solamente una persona no puede crear ilusiones cuando considera que el sistema lo está atendiendo.
Entonces, lógicamente, las personas desprotegidas con el sistema capitalista son las que van a mirar a ese horizonte socialista, van a mirar básicamente a esa venta de la esperanza que les hace el socialismo, pero con una fecha de caducidad. Bien, ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Yo tengo... Sí, adelante. Pasa que ayer escuché en la radio un perfil neuropsicológico de Evo Morales, justamente relacionado con este tema de la pedofilia, de la chica, de todo este tema que está tan vigente ahorita. Y en el perfil daban una explicación para la elección de este hombre de meterse con una menor. Ya. Y tenían una explicación neuropsicológica en la que decían que tenía una afectación orbitofrontal que desembocaba en una irritabilidad y una agresividad y en un desorden antisocial de la personalidad. Y bueno, un montón de cosas que lo hacían bueno, y esto sumado con el estar en esa posición de poder durante tanto tiempo en la que él, o sea, correcto, trabajaba tanto porque se despertaba a las 5 de la mañana y se dormía a las 11, 12 de la noche, entonces está en un estado constante de estrés, por lo que era una persona muy difícil de lidiar, muy irritable, una persona difícil que una mujer normal no podría, o sea, que no aceptaría, básicamente, esa era la premisa, y que por eso el tipo optó por meterse con una chica que no le presentaría tanta resistencia. Ah, es Entonces, interesante, ¿no? Es interesante. eso me hizo pensar porque yo, o sea, me resonó mucho porque dije, o sea, desde mi punto de vista, el tipo, bueno, no sé si esto lo justifica, para mí no lo justifica, digamos, pero yo creo que debe haber algo más profundo ahí que el tipo quería. Bueno, Sí, esto es especular, ¿no? claro, sí, no, en efecto, estamos en un abordaje especulativo, por supuesto. Todas las teorías, incluso que estamos abordándola, no existen cifras, pero no quiere decir de que sean análisis al azar, ¿verdad? Son análisis muy reales, muy cotidianos. Bueno, en este caso, a ver, como les digo, todo depende del contexto y de la época en que vamos a tratar siempre un asunto. En este contexto y en esta época se habla mucho de que la pedofilia está siendo una orientación sexual. Lógicamente esto es pienso yo que es una aberración, eh, por muchas razones. Voy a dar una sola de ellas. Primero, ¿por qué? Porque si fuese una orientación sexual, la orientación sexual tendría que ser compartida por una niña o por un niño. Fíjense que solamente estamos tomando en cuenta un solo actor. En este caso, la orientación sexual se la está atribuyendo a un solo actor de esa supuesta relación. La orientación sexual entonces tendría que reflejarse también en las decisiones en el niño y en la niña. Pero ahí no hay una decisión, hay una manipulación frente a una conciencia que no es madura. Entonces no es una orientación sexual desde ese punto de vista. ¿Okay? Porque estamos tomando solo un actor. La orientación tendría que involucrar a la relación, no a un solo actor. Entonces, en este caso, hasta que se demuestre lo contrario, estamos frente a un tipo de perversión. Bien, bueno, voy a hablar de la pedofilia de manera general porque, bueno, el tema de coyuntura es que Evo se metió con una menor, ¿okay? Pero la pedofilia es una temática que ya está resonando mucho, ¿okay? Mi Bien, comentario iba por el tema de la practicidad, sí, porque sí. en el perfil dicen que él, o sea, pudo haber optado por esta elección por un tema de practicidad De practicidad. sexual para él. Sí, correcto. Ah,
Sí, en efecto, hay una investigación muy interesante de la Universidad de California que dice que el ejercicio de poder prolongado genera daño cerebral. Sería bueno revisar ese informe que es de la Universidad de California. A ver, uno de estos daños puede ser el desencadenamiento de los instintos más básicos del sujeto. ¿Okay? Cuando estamos hablando de que hay un desencadenamiento de los instintos más básicos en la persona, estamos hablando de una perversión, no solamente de un acto de corrupción, que es desde el punto de vista ético, ¿verdad? Desde el punto de vista legal. Estamos hablando ya de un paso más allá del acto de corrupción, que sería la perversión. Esa relación la vamos a ver, Ricardo, en un momento. La relación perversión y corrupción, ¿okay? En el ejercicio del poder. Porque esa perversión se refleja, por supuesto, en ese ejercicio prolongado del poder. Y vamos a ver cuál es la corrupción más difícil de realizar. Todas estas cuestiones las vamos a ver de todas maneras en los siguientes puntos, ¿ok? Y si no la abordamos específicamente con un sujeto, probablemente sería bueno analizar en diferentes escenarios, ¿ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Pero tiene mucha relación, Ricardo, tiene mucha relación con el tema de la practicidad, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ok, entonces ya sabemos de momento que las conciencias permisivas, es decir, las conciencias ilusionadas, en este caso en una ideología, pueden representarse en el empoderamiento del líder. Y el empoderamiento del líder lo vuelve práctico. Y si lo vuelve práctico, lo vuelve susceptible a la corrupción. Esa puede ser una de las explicaciones que nos pueda proporcionar la sociología. ¿Okay? Mientras hay, no se olviden de eso, mientras hay resistencia, hay un pensamiento de resistencia, es muy difícil que haya practicidad en el líder. Porque hay más equilibrio en el pensamiento del líder. Por tanto, no se empodera tanto. Por tanto, no se vuelve tan práctico. ¿Okay? Bien. Vamos entonces con, con el capítulo 3, tipos y funciones del acto de corrupción. Vamos a definir lo que es la corrupción desde el punto de vista de Jorge Tizón. Es un psiquiatra y politólogo también, que tiene un punto de vista muy interesante respecto a la definición del acto de corrupción. Bien. A ver, la corrupción se define como aquel o aquellos actos que provienen de, vamos a decir, obtener propio beneficio en diversos escenarios públicos, privados y sociales. Y estos beneficios en esos escenarios van a estar por encima de cualquier moralidad, de cualquier juicio ético que se pueda tener y de cualquier norma legal o jurídica y convencional. Entonces, quiere decir, volvemos al tema práctico, ¿verdad? Tizón nos dice con esto de que toda corrupción se ve reflejada en ese propio beneficio que se obtienen de todos los espacios públicos y privados, porque la corrupción no solamente está instaurada en el espacio público, está instaurada en el espacio también privado, está instaurado en los espacios sociales. Y ese propio beneficio siempre va a estar por encima de cualquier moralidad o cualquier norma jurídica, legal o convencional. Entonces, la corrupción es mirar el beneficio. Y para mirar el beneficio muchas veces tenemos que separarnos de esas normas jurídicas y normas legales que lo impiden, ¿verdad? Entonces, Jorge Tizón va a direccionar su discurso y su teoría por esa dirección. Bien, ¿se entiende la definición? Vamos con los tipos de corrupción. Fíjense que aquí indiscriminadamente, desde el punto de vista del gráfico,
pongo tipos de corrupción y hablo de instituciones, ¿verdad? Porque donde hay una institución, hay poder. Hay un ejercicio de poder. Y donde hay un ejercicio de poder, hay un producto del poder, que sería la corrupción. Bien, entonces, si hablamos de tipos de corrupción, tenemos que hablar de tipos de instituciones. Hay una institución sanitaria, también hay una tendencia corrupta en esa institución. Hay una institución bancaria, entonces hay una tendencia corruptiva en los bancos. ¿Okay? Bien, de esa manera entonces es que Jorge Tizón lo va a establecer. Sin embargo, lo interesante aquí en esta teoría es lo que nosotros vamos a ver, cómo es la penetrabilidad que hay en estas instituciones cuando se ejerce el poder a partir del acto de corrupción. Entonces, eso es lo que vamos a analizar desde el punto de vista de Tizón. Bien, en este caso entonces vamos a hablar de las funciones y los mecanismos de corrupción a partir de esas instituciones, ¿ok? Bien, a ver, Jorge Tizón hace diferencia de dos formas de corrupción aquí. La corrupción desde una institución y la corrupción desde su carácter interinstitucional, es decir, una corrupción de más de dos o de más de dos. ¿Okay? Fíjense que aquí, entonces, hay una corrupción institucional, pero a nivel de solamente de una institución. Y fíjense que aquí hay una relación de dos instituciones. Bien, cuando hablamos desde el punto de vista de Jorge Tizón referente a la corrupción, estamos hablando de burbujas de corrupción, ¿okay? Porque hay una característica de impenetrabilidad en esa corrupción. No se olviden que esto está muy en relación con lo que nosotros vimos en la concepción Foucaultiana, ¿verdad? De que el poder, las relaciones de poder siempre tienden a ser ocultas, ¿verdad? Entonces, en este caso, encaja muy bien lo que dice Tizón respecto a las burbujas de corrupción. Las burbujas de corrupción, entonces, pueden ser una burbuja institucional, una burbuja de corrupción institucional o interinstitucional, cuando hay más de dos instituciones involucradas en ese acto de corrupción. Nosotros podemos enterarnos del acto de corrupción, cuánto se recibió. Lo que no podemos enterarnos es la jerarquía y la red misma de cómo funciona o cómo funcionó esa corrupción al interior de esas instituciones. Tenemos buenos ejemplos de esto. Tenemos el ejemplo de la burbuja que estalló, creo yo, en las redes sociales y también en los medios informativos respecto a los televisores y cuotingas, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sí, el caso de Cotas. El caso de Cotas, por supuesto. Ese caso parecía que era una burbuja de corrupción interinstitucional, porque se comenzó a hablar de que habían empresas, ¿verdad?, involucradas en ese acto de corrupción de los televisores en cuotinga. Sin embargo, esas empresas fueron creadas por los altos mandos de Cotas. Entonces pronto se dieron cuenta de que la corrupción estaba inmerso en esos altos mandos de una institución, que en este caso era la cooperativa de Cotas. Entonces, ese es uno de los ejemplos que tenemos de que no toda la corrupción siempre se forman en redes. Desde el punto de vista de Tizón, no siempre es por redes. Sin embargo, las corrupciones y los actos de corrupción más complejas, desde el punto de vista de Tizón, son aquellos que involucran a más de una institución. Esos son más difíciles de poder penetrar. A ver, tenemos también buenos ejemplos de esto, por supuesto. Fíjense que desde la gráfica la sociedad se mantiene un poco al margen, ¿verdad? Se mantiene un poco al margen porque nosotros podemos, nuevamente vamos a la concepción Foucaultiana, nosotros podemos enterarnos solamente del acto de corrupción, pero no necesariamente de la forma en que se procedió
la forma en que funcionó el acto de corrupción al interior de esa institución. Por tanto, estamos también en un globo, y ese globo lo vamos a describir en un momento. Bien, tenemos buenos ejemplos de las burbujas de corrupción interinstitucional también. Una de esas es la más conocida, que son las coimas, ¿verdad? Yo pregunto a la clase, ¿cuáles son las instituciones que están relacionadas con las coimas? Porque esta es una corrupción interinstitucional, no es institucional. La pública. Pública y privada. Ya, pero vamos de nuevo al gráfico. Justamente para eso era. ¿Qué tipo de instituciones aquí están relacionadas con el acto de corrupción de las coimas? Venga. Pueden ser todas. La institución policial. Todas. La policial especialmente. Ok, la policial. ¿Qué otra institución más? Vamos a darle un poco más de sentido. Bancaria, jurídica, todita. Perfecto. Bueno, sí, puede tomar un encuentro adicional, analizar las coimas desde la institución policial. Sin embargo, vamos a poner dos ejemplos. Coimas para sacar licencias de conducir y coimas cuando las personas están arrestadas, bueno, no están arrestadas por estar en estado de ebriedad en la movilidad. Primero, por las licencias de conducir. ¿Cuáles son las instituciones que están relacionadas nuevamente con esos procesos adicionales, que son procesos de corrupción, para agilizar el trámite? Policial y Las jurídica. Jurídica y policial. Jurídica y policial. Pues no. Las instituciones que están relacionadas, vamos a tratar de relacionar esto con la definición que nos da Tizón para darnos cuenta dónde están y cuáles son las instituciones que están relacionadas a esto. Es mirar el beneficio, obtener el beneficio por encima de cualquier norma jurídica o convencional. Entonces, en el caso de las coimas, para agilizar el trámite de licencia de conducir, ¿quiénes son los que se benefician? ¿Ok? La institución policial. ¿Y quién más? Familiar. Las autoescuelas. La sociedad. No nos creamos como que estamos al margen siempre de todos los actos de corrupción, ¿eh? No estamos tan al margen de esto. Nosotros entramos a ser beneficiarios de ese proceso de corrupción. Por tanto, se considera desde el punto de vista de Tizón como una red de corrupción interinstitucional. La institución, la segunda institución involucrada que se beneficia de esto es la sociedad. No fuese así, en el caso de que a la sociedad la obliguen a que tenga que pasar por ese proceso corrupto. Pero no es así. Entonces, parte del problema es la sociedad en estos actos de corrupción. Entonces, la idea es tratar de relacionarlo con la definición que nos da Tizón. Si hay un beneficio, entonces somos parte del problema, no somos parte de la solución. A ver, nosotros, ¿por qué genera tanto tabú esto? Porque generalmente creemos que detrás de todo acto de corrupción hay un beneficio netamente económico. No siempre pasa. A ver, Tizón nos da las determinadas razones del acto de corrupción. Una es la económica, que es la que más sabemos. La persona se corrompe porque quiere ganar más dinero. Esa es una de las razones. Otra de las razones, ¿cuál podría ser? A ver, repensemos en esto. Del por qué vamos a pasar por encima de cualquier norma legal. Beneficio, cualquier facilidad. Beneficios de, por ejemplo... Comodidad, digamos.
Ya. Beneficio del poder. Perfecto, correcto. Exactamente. El ejemplo que hemos dado tiene que ver con la agilidad. ¿Okay? De sacar ese rédito de agilizar trámites. 3, prestigio. Nos corrompemos para subir la jerarquía. También sucede desde el punto de vista de Tizón. 4, para evitar un castigo también. Por ejemplo, si alguien lo agarran en estado de ebriedad manejando, inmediatamente el policía va a establecer el proceso adicional para evitar el arresto, ¿verdad? Entonces nosotros no nos lo va a imponer. Nosotros vamos directamente a darle ese. Y entramos entonces en esa lógica de evitar un castigo, pese a que sí lo merecíamos en ese momento. Entonces estamos dentro de la lógica de la corrupción, no estamos fuera de ella. ¿Se dan cuenta, verdad? Tal vez estos ejemplos son actos muy naturalizados, ya lo sabemos, son bastante naturales y bastante cometidos, pero la sociedad está dentro de eso, no son una o dos personas, son la mayoría, es la institución que está relacionada con ese tipo de actos de corrupción, la sociedad en su conjunto. Bien, entonces ese es uno de los ejemplos que tenemos de corrupción interinstitucional. Tomémosla la sociedad en este caso no como tan ingenua, sino parte también de ese tipo de problemas. Aunque son obviamente delitos, creo yo que son delitos que no corresponden a una mega corrupción, como vamos a ver ahora, pero sí corresponden a un acto de corrupción, por supuesto. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario? Perfecto. Hay otro ejemplo que tenemos de una burbuja de corrupción interinstitucional. Es el ejemplo de la invención de trastornos mentales y fármacos de tratamiento. Esa es una mega corrupción que se está investigando aún. En Estados Unidos se está investigando la relación entre la institución sanitaria y la institución farmacéutica. A ver, en esto están relacionados dos trastornos que se vamos a decir que se han incluido en los manuales del DSM y otros manuales de psiquiatría, que son el TDAH, que es el que conocemos como trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y también el trastorno desafiante de la conducta. ¿Ok? Bien, estos diagnósticos, vamos a decir, estos supuestos indicadores patológicos, pese a no tener una base científica, sintomatológica y de manifestaciones clínicas, están incluidos en los manuales del DSM y otros manuales oficiales. ¿Okay? Su inclusión viene desde 1994, ¿okay? Desde desde la primera revisión del diagnóstico, del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Cuarta edición, ¿verdad? Bien. Ok, entonces, en este sentido, cuando se incluyeron estos manuales, estos dos tipos de trastornos, de pronto no habían tantos diagnósticos por parte de las empresas aseguradoras. ¿Okay? No habían tanto. Sin embargo, el crecimiento comenzó a partir del 2017. Las aseguradoras empezaron a diagnosticar a partir de los psiquiatras en Estados Unidos, diagnosticar estos dos supuestos trastornos, el TDAH y también el trastorno negativista desafiante. ¿Okay? Entonces, hasta antes del 2017, desde el 1994 hasta el 2017, ya se incluyeron. Sin embargo, en el 2017 fue que empezó a incrementarse en los diagnósticos ya establecidos en las aseguradoras. Hasta ahí estamos, ¿verdad?
Desde 1985 hasta 1994 se inventó el fármaco de focalización de la atención. Hasta el 94 no se vendía. Desde el 94 hasta el 2017, antes del 2017, su venta se incrementó, pero no tanto. Desde el 2017, cuando las aseguradoras empezaron a diagnosticar a partir de los psiquiatras, se triplicó la cantidad de ventas de este fármaco de focalización de la atención. Entonces, la investigación independiente, el periodismo independiente está investigando de cuál es la naturaleza de este posible acto de corrupción interinstitucional. ¿Cuál es la relación que hay entre el aumento de diagnósticos y la venta de estos fármacos que antes no se necesitaban? ¿Se dan cuenta, verdad? Entonces, posiblemente hay una relación de corrupción interinstitucional acá. Y las dos instituciones que estarían en el ojo de la tormenta en Estados Unidos, porque ahí están las grandes empresas farmacéuticas, sería la institución sanitaria, porque a cargo de las aseguradoras sería en este caso, ¿verdad? Que incrementaron los diagnósticos de estos dos tipos de supuestos síndromes. Y por otro lado, la farmacéutica, que gracias al incremento de las aseguradoras y los diagnósticos, entonces vendieron y triplicaron las sumas ganadas por la venta de estos fármacos de focalización de la atención. Entonces esto de pronto puede comenzar a sonar a una burbuja de corrupción, mega corrupción por supuesto. Les voy a dar una referencia que creo que está en el dominio público para que ustedes puedan ver las cifras específicas de cuánto se triplicó del 1994 hasta el 2016 y del 2017 en adelante. Cómo fueron incrementándose las ganancias por este fármaco que trataba estos supuestos síndromes. La referencia está en el documental, porque es un documental, es Psiquiatría, se llama. La psiquiatría como industria, si no me equivoco, y es de la CIP, de la Organización de Derechos Humanos. ¿Okay? Esa es la referencia que les doy. Ahí están todas las cifras de cuánto fue incrementando esas ganancias por esos fármacos y lógicamente la invención muy conveniente de estos dos tipos de síndrome. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Queda clara entonces la diferencia que hay entre las burbujas de corrupción institucional y la corrupción interinstitucional. Lisa, una pregunta. Sí, y adelante. en este último, que es sobre la corrupción interinstitucional, pero desde la institución farmacológica y la sanitaria, en los casos donde, por ejemplo, en los juicios, donde se va a aplicar una sentencia y se determina si es que la persona, digamos que ha cometido un acto delictivo relacionado a violencia o algún acto de esa índole. Yeah. Determina mucho que aparezca de repente un diagnóstico de no sé, por ejemplo, de trastorno desafiante de la conducta para evitar ir a la cárcel. Entonces no estaría ahí también institución judicial. Sí. Bueno, lógicamente hay muchos profesionales que arrojan este tipo de diagnóstico por temas de beneficio económico, ¿verdad? Y para salvar de la cárcel a muchas personas. Sin embargo, yo me imagino que puede haber una apelación por parte, en el caso de la fiscalía, que intente meter a la cárcel a esta persona. Se podría apoyar de que el trastorno desafiante, negativista desafiante, perdón, es un trastorno que está discutido todavía. Si bien está como un diagnóstico oficial en el DSM, quinta versión, no obstante, todavía está en discusión. Hay un libro que se llama
DSM-5, Evolución Conceptual. En ese libro establecen de que todavía está en discusión ese tipo de trastornos, porque ha presentado muchos problemas. Uno de los problemas ha presentado, por ejemplo, en etapas del desarrollo temprano, donde en muchos casos de abusos disciplinares y abusos sexuales también, el niño no tenía ningún derecho. ¿Por qué? Porque estaba incurriendo a negarse a una práctica del padre, pero esta práctica era obviamente completamente ilícita. Entonces, fíjense que caemos en un dilema conceptual, porque el niño, de una forma muy saludable, no siempre le va a decir a esas prácticas del padre sí, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que desde el punto de vista del manual diagnóstico diríamos que tiene un trastorno negativista desafiante si el niño no cede a las prácticas extremas disciplinares del padre. Y ahí el que tiene el trastorno es el padre, no es el niño. Entonces, y esto pasa porque no hay una delimitación conceptual muy clara de este trastorno. Por tanto, si bien está establecido oficialmente en el DSM-5, hay otra referencia del DSM-5 donde se está todavía discutiendo respecto a los límites conceptuales que representa este trastorno. ¿Okay? Entonces, en un juicio me imagino que se podría apelar a esto. Bien. Ok, entonces en este caso, bueno, tenemos ahí las burbujas de corrupción. Desde el punto de vista de Tison podemos hablar de la corrupción institucional y de la corrupción interinstitucional. Es decir que a medida que hay más instituciones comprometidas en un acto de corrupción, se va complejizando más. La corrupción se va complejizando más porque va a pasar por varias instancias. ¿Okay? Bien, vamos entonces a la burbuja en la que nosotros estamos. ¿Okay? Porque nosotros no estamos como sociedad, no tenemos toda la información a la mano, ¿verdad? Si la tuviésemos toda la información a la mano, no estaríamos en una burbuja. Estaríamos como libre pensantes, ya lo vimos en el anterior encuentro. Estaríamos como gozando de nuestra plena existencia y no encasillados en una estructura. Si estamos encasillados en una estructura, entonces estamos de alguna manera en una burbuja. En este caso, relacionando un poco la concepción de Foucault con lo que dice Tison, estamos en una burbuja psicosocial. Vamos a tratar de describir esta burbuja la noche de hoy. Bien, a ver. Nosotros aquí entonces, la burbuja psicosocial, estamos al medio, estamos representados en la gráfica en una burbuja que no nos permite mucho, por supuesto, no nos permite más que enterarnos unas cuantas cosas de los actos de corrupción, y tenemos otras burbujas interinstitucionales. Acá, por ejemplo, represento la burbuja política y la burbuja del narcotráfico, lo cual me lleva a pensar de que no siempre involucra mercados legales, ¿ok? Una institución pública y legítima y legal, por fuerza constitucional, no necesariamente el acto de corrupción lo establece con otra institución igualmente legítima y legal. A veces hay una relación con el mercado ilegal, en este caso con la burbuja de narcotráfico, que no es una burbuja legítima y legal, ¿verdad? No está apoyado en la Constitución. Entonces, no siempre estamos hablando de instituciones legales. Bien, por otro lado tenemos la burbuja comercial y la burbuja comunicacional. Tenemos la burbuja política y la burbuja comercial. La burbuja política y la burbuja comercial, generalmente, ¿cómo funciona la corrupción desde esta particular burbuja? Creando paraísos fiscales, es decir, creando políticas que apoyen ese comercio y ese negocio transnacional, del cual son parte, la burbuja es parte. Eso se llaman paraísos fiscales, pero en ello desprotegen completamente, por ejemplo, al consumidor, en este caso. Entonces, no hay una regulación, por eso es un paraíso fiscal para ese negocio. Porque las políticas son débiles, son permisivas con ese negocio. En este caso estamos hablando del comercio, ¿verdad? Bien, a ver, tengo un ejemplo
de esta burbuja, un ejemplo muy del hoy, ¿okay? A tal punto que creo que es una primicia que les voy a dar a ustedes. Pero ya cada uno tendría que investigarlo por su propia cuenta. Hay una inmobiliaria que creo que tiene de funcionamiento 1 o 2 años, más o menos, que es la inmobiliaria P&B. Es una inmobiliaria que tiene incluso una página en el Facebook. Ustedes pueden buscarla. Bueno, es una agencia que ofrece terrenos, nada raro en eso. Sin embargo, hace 2 semanas atrás, esta misma inmobiliaria ofreció parte del cordón ecológico. Aquí está. Inmediatamente, cuando subimos al Facebook para denunciar esto, fue borrada la publicación. Pero no quiere decir de que porque fue borrada la publicación ya no lo están ofreciendo, ¿verdad? Son cosas diferentes. En este caso, la inmobiliaria P&B es la que ofreció parte del cordón ecológico, que está unos metros, como dice aquí mismo, unos metros más allá del Ventura Mall. Esos metros más allá, de acuerdo a lo que figura en el plano, es un espacio protegido. Entonces, alguien me puede preguntar, licenciado, pero eso, bueno, eso es una corrupción, pero institucional, no interinstitucional. Bueno, esto me parece que si es denunciado en las instancias que corresponde, me parece que si hay permisividad por parte del municipio, quiere decir que es una empresa creada con ese fin. Entonces, si el municipio actúa de oficio, porque el municipio es el gobierno, ¿verdad? Municipal es el encargado de velar por la protección del cordón ecológico. Entonces, si hay la vista gorda por parte del municipio, entonces creo yo que ya podemos empezar a ver una burbuja interinstitucional acá. En fin, esto lo hago con el ánimo de que, bueno, ustedes puedan también verificar la información. Si ustedes suben, me dicen, licenciado, démela esa foto, súbanla a su muro e inmediatamente se la borran. Así se los digo. Entonces, sí, porque ya se vieron al descubierto, entonces inmediatamente lo borran. Creo que es con 50 denuncias, ¿verdad? Que borran algo, un contenido en el Facebook. No sé si es así o más. No recuerdo. No me acuerdo yo igual, no recuerdo. Pero bueno, las 2 veces que se intentó subir, las 2 veces se la borró. De mi muro y del muro de un colega. Bien. Ok, entonces esto no lo hago solamente con ánimo de denuncia, sino de que estamos tratando un tema real, un tema cotidiano, un tema que posiblemente sea complejo, pero es muy importante de atender. ¿Okay? Bien, vamos entonces con la burbuja, nuevamente con la burbuja psicosocial. Esta burbuja, de la misma manera que lo estableció Michel Foucault, es una burbuja que nos hace a nosotros olvidadizos, nos hace inseguros, nos hace ingenuos debido a la escasa información que nos proporcionan. Pueden ser los medios de comunicación o por lo englobado que están estas burbujas. Por tanto, nosotros no tenemos certeza de lo que estamos afirmando, nos vuelve inseguros, nos vuelve inseguros. Entonces, es una especie, desde el punto de vista de Tizón, es una especie de enclaustramiento en el que está la sociedad para evitar ver lo que pasa en el interior de cada una de las instituciones. ¿Okay? Entonces,
Una de las formas es la desinformación, por ejemplo. La desinformación es un tema de análisis entre la relación, de la relación entre verdad y poder. Por eso es que eso lo vamos a hablar con mayor profundidad el siguiente encuentro. ¿Okay? Sin embargo, nosotros estamos en esa burbuja psicosocial porque estamos dentro de una estructura. Entonces, no podemos manejar la información de lo que ocurre al interior de cada una de estas burbujas. Entonces, nos hace impenetrables. Más o menos, en determinados momentos se rompe o hay un agujero en esa burbuja que ya nos permite a nosotros analizar una información que nos dan. Por ejemplo, en el caso de cotas en cuotas, por ejemplo, ese es un caso donde se rompió la burbuja psicosocial y ya pudimos obtener información, ¿verdad? Los altos mandos de cotas no tuvieron otra cosa que explicar a la población lo que estaba ocurriendo. Y al darnos explicaciones respecto a eso, ya se rompió esa burbuja psicosocial y empezamos a obtener información de eso. Entonces empezamos a encajar las cosas. Pero no siempre ocurre. No siempre ocurre. Entonces, ese no siempre ocurre implica de que nosotros de alguna manera estamos enclaustrados. Y este enclaustramiento se debe a la desinformación, se debe a el maquillaje de la información que nos proporciona, que no nos permiten ver más allá de un simple acto de corrupción. Pero no podemos ver ese interior que desearíamos ver, ¿verdad? Ese enclaustramiento es el que está generalmente en la sociedad. Por eso es que nosotros vivimos contentos y felices, ¿verdad? Y de vez en cuando nos enteramos de una, dos o tres cosas que pasó en el gobierno y que pasó en el Estado y de ahí lo olvidamos. Por eso es que cuando estalló el caso Dron, en 3 semanas nos olvidamos. Y nadie más preguntó nada. Por eso es que, debido a que esta burbuja se reconstruye nuevamente. Entonces, otro de los ejemplos es el incendio en la Chiquitanía. Duró 2 o 3 meses y de ahí las redes sociales se callaron. Nadie dijo nada. La investigación concluyó ahí, inconclusa. Otra vez se vuelve a cerrar la burbuja psicosocial. Entonces, las pantallas de humo, por ejemplo, sirven mucho para poder reconstruir nuevamente y enclaustrar a la sociedad en esa burbuja, para evitar de que nosotros nos enteremos algo más allá de lo que el poder está interesado en mostrarnos. ¿Se entiende, verdad? Entonces, gracias a ese enclaustramiento vivimos más o menos felices, vivimos más o menos bien en ese sentido. Nos sentimos libres incluso. Es invisible pero real, porque de alguna manera nosotros nos sentimos libres y a gusto en esta burbuja psicosocial. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario? Tengo una pregunta. Sí, sí. Digamos, tomando el ejemplo de lo que nos diste del cordón ecológico, ¿ya? Hay 2 instituciones ahí, digamos, aparentemente. Sí, aparentemente. Que sería la empresa esta y la alcaldía, ¿no? Mi pregunta va, ¿se considera una corrupción interinstitucional cuando, por decir así, solamente 2 o 3 funcionarios son los corruptos dentro de esa institución? ¿O tiene que de manera activa la institución participar, ya sea a través de altos funcionarios o lo que sea, en ese acto de corrupción? Sí, muy buena pregunta. A ver, en este caso, por ejemplo, las concepciones de Tizón no están en relación a la institución por ese justo detalle. Él no nos habla de burbujas de institución, sino burbujas de corrupción. Es decir, que incluso para la misma institución puede ser que haya un desconocimiento por parte de los que están integrando esa burbuja. ¿Se entiende, verdad?
Es decir, que cuando hablamos de burbujas, no estamos hablando de la propia institución, estamos hablando de que esa burbuja es esa red de miembros que se están beneficiando de alguna manera al pasar por encima de toda moralidad, de toda ética o de toda norma jurídica o convencional. ¿Se entiende, verdad? Entonces, cuando hablamos de burbuja es porque hay un desconocimiento en la periferia, que puede ser la periferia en esa misma institución, por supuesto. Entonces, vamos al plano real. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de Cota en cuotas? Yo estoy seguro que el conserje no sabía, ¿verdad? Correcto. Entonces quiere decir que él no es parte de la burbuja, es parte de la institución. Hay muchas personas que desconocían todo lo que estaba ocurriendo en los altos mandos, porque eso fue planeado por altos mandos de Cotas. No fueron por mandos intermedios, ni mandos intermedios o cargos básicos, ¿verdad? Entonces quiere decir que una cosa es la burbuja y otra cosa es la institución. Sin embargo, las burbujas generalmente adoptan ese nombre de acuerdo al tipo de institución. Por eso es que aquí, por ejemplo, en el gráfico estoy representando burbuja comercial, ¿verdad? Burbuja comunicacional, pero no estoy poniendo burbuja de PAT, ¿verdad? Entonces quiere decir de que una cosa es hablar de la burbuja en el sentido de que hay miembros que son pertenecientes a esa red de corrupción que pertenecen a esa institución, pero no es la institución propiamente. Al menos yo no tengo ningún ejemplo de que toda la institución esté en una burbuja, porque quiere decir de que incluso se beneficiaba de ese acto de corrupción los mismos conserjes, los encargados de limpieza, o sea, todos estaban dentro de esa burbuja y no es así, ¿verdad? Correcto, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Vamos entonces con el siguiente punto. A ver, la relación corrupción-perversión. En este caso, a ver, vamos a tratar de ya empezar a ver esta relación un poquito más específica. A ver, aquí hay una connotación importante. Nosotros dijimos hace un momento que la practicidad desde el punto de vista de la psicología social puede llevar a los actos de corrupción a un sujeto. Es decir, ¿por qué? Porque la practicidad es ver el propio beneficio por encima del costo. Las conciencias permisivas son las que permiten, a su vez, que el líder o el representante o el poderoso se empodere más, se vuelva una persona práctica, un poderoso práctico que posteriormente va a incurrir en esos actos de corrupción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sin poder no hay corrupción. Las instituciones familiares también existe poder, ¿verdad? Y entonces, en las instituciones familiares, al existir poder, también hay actos de corrupción. Cuando aquel que ejerce ese poder adquiere ese sentido práctico. ¿Okay? Entonces, siempre tratemos de relacionar con las relaciones pares, no siempre en el ámbito institucional y en el ámbito político. No siempre la corrupción sucede al interior de una institución vertical, hablo, estatal, sino también, una institución horizontal, no vertical, porque la vertical es la institución familia y los sectores sociales. Bien, entonces, cuando hablamos de corrupción, no necesariamente hablamos de perversión. La perversión es el siguiente paso del acto de corrupción. ¿Okay? La corrupción es el ejercicio de ver el propio beneficio por encima de cualquier norma jurídica. La perversión se denomina al desencadenamiento de los instintos básicos.
de un ser humano. Entonces, si el sujeto se corrompe, y esto lo vamos a tratar un poquito también con mayor detenimiento a partir de dos autores importantes, pero ya voy haciendo una antesala de esto. El sujeto que se prolonga en un periodo del ejercicio de poder puede convertirse en una persona perversa. Todos somos potencialmente corrompibles en la medida que tenemos esa capacidad práctica, pero no necesariamente perversos. ¿Se entiende, verdad? Bien. Ok, entonces vamos con, ya entrando al final de este encuentro, la política, la relación corrupción-perversión desde estos dos autores. Solamente di una antesala, ¿ok? Bien. A ver, vamos a tomar dos puntos de vista. El primero de Norberto Bobbio, filósofo y politólogo del siglo XX, y también vamos a tomar el punto de vista de Bernardino Herrera León. Primero vamos a ver qué nos propone Norberto Bobbio. La fórmula bobbiana del nacimiento de nuestra maldad, en este caso, es a partir del nacimiento del Estado. Y esto es lo magnífico de la fórmula bobbiana, del poder y de la perversión. A ver, el primer punto de análisis dice lo siguiente: la sociedad es producto de nuestras necesidades y el Estado es producto de nuestra maldad. La primera, entonces, promueve nuestra felicidad y la segunda mantiene a raya nuestros vicios, ¿verdad? Si nosotros no tuviésemos vicios desde la visión bobbiana, entonces quiere decir que no hubiera orden ni Estado. Pero hay orden y Estado para mitigar esas pasiones violentas y viciosas del ser humano. ¿Se entiende, verdad? Por eso es que desde esta fórmula, Bobbio nos dice de que el Estado es producto de nuestra maldad. Si el ser humano no tuviese maldad, no necesitaría ningún orden artificial, más que su conciencia y su moralidad. Bien, la primera alienta nuestras relaciones, es decir, la sociedad alienta nuestras relaciones. La segunda nos distancia. Las clases sociales se crean a partir del Estado, no a partir de la sociedad propiamente. La primera protege, la segunda nos castiga. Bien, la sociedad bajo cualquier condición promueve la existencia, es proexistencia. El gobierno y el Estado, incluso bajo su mejor forma, solo es un mal necesario. Bajo su peor forma, es insoportable, nos dirá Bobbio. Bien, la segunda fórmula de Norberto Bobbio es: el poder desde el punto de vista social es un mal que se encarga de suprimir otros males individuales. No sé si esto se entiende. A ver, el poder, entonces, se encarga de suprimir males, pero no sociales, sino males individuales. Es decir, si alguien roba una garrafa, se castiga, ¿verdad? Entonces, ese es un mal individual. No es necesariamente un mal social. Bien, entonces, desde este sentido, el Estado y el gobierno se explica solamente porque existen pasiones violentas y agresivas del ser humano, desde el punto de vista de Norberto Bobbio. Entonces, quiere decir que el gobierno está naturalizado bajo esta fórmula. ¿Ok? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? O sea, sería un mal atacando otro mal para acabar con un mal. Exactamente.
Exactamente. Gracias, Nahara. El gobierno y el Estado es un mal que suprime otros males. Desde la fórmula de Bobbio, ¿no? Desde la fórmula de Bobbio. Bien, ok, vamos con la fórmula bernardina, es decir, de Bernardino Herrera León. Este es un historiador y comunicador actual, a diferencia de Norberto Bobbio, que Norberto Bobbio es un politólogo de mitad del siglo XX. ¿Okay? Bien, a ver, el primer elemento de análisis de la fórmula bernardina. La corrupción se produce únicamente en situaciones de poder, cuya consecuencia es obtener beneficio. Hasta aquí no hay nada raro en la fórmula, ¿verdad? La segunda, la perversión se produce por el placer del uso prolongado del poder. Esto sí es genuino. Este uso prolongado del poderoso le permite atreverse a dar un paso más en la degeneración de su comportamiento. Entonces, quiere decir de que desde el punto de vista de Bernardino, tal cual como nosotros hace un momento en la antesala lo dijimos, el sujeto corrupto, en el ejercicio del poder prolongado, se puede volver un hombre perverso. Esto es importante, esta fórmula es importante aplicarla a la coyuntura en la que vivimos antes, la que vivimos hoy y la que vamos a vivir mañana. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. A ver, ¿cuál es la pregunta respecto a esta fórmula? ¿Cuál es el acto de corrupción más difícil de realizar? ¿Alguien? Perdón, de nuevo la pregunta. ¿Cuál es el acto de corrupción más difícil de realizar? El que nadie encuentra. No. El primero. De verdad. El acto de corrupción más difícil es dar el primer paso. Posteriormente se naturaliza. Por eso es que Bernardino Herrera nos dice que la perversión es un paso más allá. Va más allá de la corrupción. Entonces, ¿por qué lo pregunto? Porque nosotros de pronto nos enteramos de una mega corrupción y decimos, ¿cómo pudo realizarlo? Creyendo que fue la primera vez que lo hizo. Si nosotros encontramos una corrupción de una máxima envergadura, entonces podemos ya deducir que existe antecedentes históricos de corrupción del sujeto. Entonces, no lo tomemos como que la persona que nosotros agarramos con las manos en la masa, con una mega corrupción, dijimos que es la primera vez que se corrompe. El proceso está detrás de esa mega corrupción. Lo que nosotros hemos visto es simplemente la culminación de un proceso histórico de corrupción de la persona. ¿Ok? Bien. A ver, en este caso, el sujeto corrupto y posteriormente perverso es la persona que está, desde el punto de vista de Bernardino, es la persona que está más interesada en que exista leyes y normas jurídicas. No es el menos interesado. Cuando hablamos de perversión, estamos hablando de placer. Hay un desencadenamiento de impulsos instintivos y primitivos de la persona corrupta.
Entonces, esto puede tomar dos formas. Una forma vengativa y otra forma sexual. La perversión puede ser ese ejercicio corrupto ligado a un componente erótico. Ya nosotros hemos dado al principio, creo que algunos parámetros de la coyuntura actual, ¿verdad? Sobre algunos casos que tienen que ver con esto. El uso prolongado del poder, la corrupción y posteriormente la perversión. Entonces, esta perversión, en el caso que hemos figurado hace un momento con el anterior líder, es una perversión que toma forma sexual, ¿verdad? Una forma que nosotros no conocíamos. Y hay otra forma, nos dirá Bernardino, de perversión, que es la perversión que toma una estirpe de venganza. Esto tiene que ver con una historia de resentimiento pasado, donde el ejercicio del poder se lo ocupa para vengarse de esa trágica historia. Bien. Entonces, ahora vamos nuevamente con la cuestión. ¿Por qué está tan interesado el corrupto y especialmente el perverso en que existan normas? Esto de pronto puede sonar contradictorio. Pero si existen normas, no se olviden que hay un placer de por medio. Entonces, si existen normas, irrumpirlas genera ese placer en el sujeto perverso. Si no hubiesen normas, no hubiese más que una actitud ordinaria y corriente en el sujeto poderoso y corrupto. Solamente a través de las normas y a través de las reglas de una sociedad puede justificarse ese desencadenamiento del placer en un sujeto. ¿Hasta ahí se entiende? Estamos en un nivel de abstracción muy interesante, muy importante. Entonces, si tienen alguna cuestión, con mucho gusto la puedo aclarar. Y en el caso donde implementen, por ejemplo, leyes de permisividad, no sé, qué sé yo, que permitan, digamos, en un caso, lo de la pedofilia como un rango más de atracción sexual, o poner leyes que castiguen a personas o individuos que impidan a que las conductas que se mandan que todavía tienen que se presenten. Ya. En efecto, bueno, el perverso te dirá formidable si hay normas contra la perversión. Porque la satisfacción es plena. Cuando hay una norma y hay una conducta de irrumpirla, la satisfacción es mayor que cuando no hay esa norma. Porque el perverso cae en una actitud corriente y común. Entonces, esto es interesante desde el punto de vista de Bernardino, porque hay una conexión entre, él está haciendo una conexión entre el poder, la corrupción y la perversión. Y en este caso, si hablamos de perversión, hay un desencadenamiento de los instintos básicos que toman dos formas, ¿verdad? La forma sexual y la forma de venganza. En ambas formas tiene que haber una ley de por medio porque hay una satisfacción a partir de ese placer que se obtiene de esa actitud placentera al desencadenar esos impulsos. Entonces, ¿cuál es la satisfacción? Irrumpir la norma. Si no hay esa norma, entonces no hay nada que irrumpir. No hay un desencadenamiento de ese placer. ¿Okay? Entonces, eso es lo que propone Bernardino en este caso. Bien, la tercera fórmula. El sujeto perverso y poderoso es el máximo interesado. Esto ya lo acabamos de pasar. Es el máximo interesado en que existan normas y leyes a eludir. Bien. Ok, vamos entonces ya con las últimas reflexiones. A ver,
La política y la corrupción en la coyuntura actual. Vamos a hablar de algunas características fundamentales de esta coyuntura. La burbuja psicosocial tiene una grieta parcial que ha comenzado a formar pensamientos de resistencia mal dirigidos. Lamentablemente, lo que distingue a Latinoamérica no es una crisis, vamos a decir, una crisis económica. Fundamentalmente no es económica, es ideológica y social. ¿Okay? Ahora, es ideológica ¿por qué? Porque no sabemos nunca qué camino y qué cosmovisión vamos a tener. Socialismo, fíjense que si nosotros tomamos la historia de los países de Latinoamérica, caemos en un sinsentido. 4 años estuvo alguien de derecha, después otros 4 años, los años posteriores, vinieron uno de izquierda, y otra vez después de derecha, y otra vez después de izquierda. No hay una cosmovisión, no hay un sentido sobre qué camino vamos a, qué visión vamos a tener como una nación. Entonces, solamente hay un sentido en la historia política en la medida en que hay un continuo ideológico, ¿verdad? Solamente ese es el, vamos a decir, el sentido ideológico que tiene una nación cuando en reiteradas oportunidades sigue teniendo la misma ideología. Entonces, ese sinsentido, a partir de múltiples actos de corrupción, de los que nosotros nos enteramos, es lo que va a permitir generar esos pensamientos de resistencia. ¿Por qué mal dirigidos? En este punto hay que ser claro. ¿Por qué mal dirigidos? Porque no son cambios, vamos a decir, cotidianos. Son radicalismos, son resistencias radicales las que están intentando cambiar esta cosmovisión ideológica. Entonces no estamos hablando de un político o un grupo de resistencia que dice, bueno, hay que cambiar lo financiero y listo. Estamos hablando de que hay un cambio proveniente de una resistencia radical. Tenemos muchos ejemplos en la actualidad sobre esto, ¿verdad? Tenemos los ejemplos de resistencias feministas de la cuarta ola del feminismo, por ejemplo, que no solamente quieren cambiar 2 leyes, ¿verdad? Quieren hacer un cambio trascendental en esto. Entonces son radicalismos que se forman a partir de esas grietas psicosociales. ¿Por qué se forman grietas psicosociales? Como lo dijimos hace un momento. Las grietas psicosociales se forman cuando nos enteramos cotidianamente los actos de corrupción. Entonces se forman radicalismos a partir de eso. Cuando un individuo está mal informado, pronto adopta esa actitud radical. Bien. Otra de las características fundamentales, la grieta de la burbuja psicosocial se produjo debido a la indignación popular sobre los continuos actos de corrupción. Las políticas gubernamentales, en esto está en relación a lo siguiente, las políticas gubernamentales a favor de unos cuantos sectores. Esto es el tema de Latinoamérica. Este es el tema de Latinoamérica, pienso yo. El que va y representa, no representa la cosmovisión de país, representa a 1 o 2 sectores. Entonces, vamos a decir, esta pobre política es la que permite que siempre hayan esas resistencias, ¿verdad?, de otros grupos que no se sienten nunca representados. Entonces, la idea de un Estado laico es tiene que ser un Estado con un líder que represente a los intereses de múltiples sectores, no a un solo sector. Eso por un lado. Por otro lado, los procesos judiciales que han sacado a la luz irregularidades incompletas de entender generan especulaciones y un aumento de susceptibilidad. Esta es otra forma que permiten que nosotros estemos
insatisfechos dentro de nuestra burbuja. Por eso es que esto tiene que ver con el quiebre de esa burbuja. El quiebre de enterarnos informaciones parciales, de pocas informaciones sobre actos de corrupción, por ejemplo. Y que no son suficientes más que para despertar nuestra indignación. Si el Estado y el gobierno se manejaran con mayor transparencia, nosotros nos quedaríamos muy bien en esa burbuja. Pero la burbuja se está rompiendo, por supuesto. Y se está rompiendo por los actos continuos de corrupción y líderes que dan el siguiente paso bernardino, ¿verdad? De la corrupción a la perversión. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Sí, Listen. ¿Qué pasaría en el caso de que esta burbuja termine de romperse y termine de caer? Uy. Bueno, yo voy a adoptar mi posición respecto a eso, ¿no? Pero, a ver, creo yo que tenemos una sociedad muy conservadora. Creo que el conservadurismo en extremo no es bueno. Si nosotros nos damos cuenta a través de esa grieta de psicosocial de determinados actos de corrupción, entonces creo yo que la indignación pronto nos va a ganar. La indignación entonces va a permitir de que ese conservadurismo ya no prospere. Y eso es lo que tendría que pasar para hablar de cambios fundamentales, de cambios trascendentales, no de cambios domésticos. El problema del gobierno, bajo este sistema en el que estamos, es que los cambios que nosotros vemos en él son cambios de floreros, son cambios de pintura de la casa, pero no son cambios trascendentales. Y eso es lo que gana la indignación. Entonces, pienso yo que nuestra sociedad, en la medida que siga siendo conservadora, entonces me parece que no va a haber ningún cambio. Si dejamos ese conservadurismo, tal vez no hasta el nivel radical, porque el nivel radical es otro extremo que no le hace bien a nuestra historia y a nuestra nación. Por el radicalismo no ha resuelto nada hasta el momento. La anarquía no ha resuelto nada también. Pero tratar siempre de penetrar en ese conservadurismo. Esa es mi opinión, lógicamente, ¿no? Entonces, creo yo que romper toda la burbuja psicosocial es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. Es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. Pero ya no cambiaría la ideología. Si se rompe toda la burbuja psicosocial, posiblemente el cambio sea de sistema, ya no de ideología. No tenemos que confundir una cosa, ideología, con el sistema, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, vamos a cambiar de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda, y ya estamos cambiando el sistema. No, el sistema sigue bajo los mismos parámetros financieros, bajo los mismos parámetros. Los únicos parámetros diferentes son los sociales. Con mucha dificultad, pero son los sociales. Si se rompe la burbuja psicosocial, quiere decir que la indignación nos ganó, conocimos toda la realidad de las instituciones y posteriormente el que va a cambiar es el sistema, no es la ideología. No sé si se entiende. Sí, pero no me queda muy claro el tema de a qué otro sistema podríamos llegar a cambiar. Hay un autor que en este caso es veniano. Pronto les voy a pasar el nombre, no lo recuerdo, pero se llama Lecciones de Filosofía, se llama el libro. Es un veniano del siglo XX. Este veniano nos dijo, solamente podemos cambiar el sistema si sabemos con qué reemplazarlo. Dejo la duda ahí. Si no tenemos con qué reemplazarlo, mejor no lo cambiemos. Entonces, de pronto esto puede sonar, si yo les digo que hay una corrupción a nivel interinstitucional o institucional, de pronto puede sonar a que hay toda una maquinaria paranoide y
y conspiranoica del poder, ¿verdad? Pero esto no es verdad. El sistema es un engranaje que se mueve solo. No es un engranaje que pertenece a Jorge Soros, a Bill Gates. No es un engranaje que no tiene un rostro que está manejando el engranaje. El engranaje somos todos. Todas las castas superiores en una sociedad y las castas inferiores, de alguna manera, ayudan y contribuyen a que el engranaje siga su curso. Y de vez en cuando, si existe un intelectual que intenta modificar el curso, pierde la extremidad. Creo yo que el sistema necesita un cambio trascendental a manos de todos. Tomarse el mismo tiempo que duró en crearse, pero esta vez para desarticularlo. Bien, ¿alguna otra reflexión o alguna duda? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería entonces volviendo atrás, Ya. ¿Sí? la relación entre, No te escucho, Ricardo. cuál sería la relación entre practicidad y perversión? Bien, desde esta fórmula bernardina, entonces, son pasos a seguir. El sujeto, un sujeto, por ejemplo, que está en el ejercicio de poder, bajo conciencias que no le generen ninguna resistencia, más bien adulos, se vuelve una persona práctica. Y en un tiempo prolongado desencadena esos instintos, los instintos básicos. La permisividad lo vuelve corrupto, ¿verdad? Y la corrupción prolongada lo vuelve perverso. Hay una tendencia, nunca vamos a hablar de siempre ocurre esto, ¿verdad? No siempre ocurre esto. Somos potencialmente corruptos porque somos potencialmente prácticos, pero no necesariamente perversos. No necesariamente perversos. Entonces, bajo esa fórmula bernardina nos puede decir de que la corrupción en el ejercicio prolongado del poder puede ayudar a desencadenar esos instintos más básicos. Y cuando hay un desencadenamiento de esos instintos básicos, no se olviden que desencadenar quiere decir de que no hay nada que lo ataje. Entonces el sujeto está libre de ejercer sus pasiones y sus vicios. Las dos formas pasionales, instintivas del ser humano es el ejercicio de la sexualidad y la venganza, la pasión agresiva que tiene. Entonces, esas son las dos formas básicas. Sin embargo, como esta es una teoría que no tiene cifras, por tanto, nosotros podemos señalar que hay una tendencia, hay una posibilidad de que suceda esto. Si miramos la historia, Ricardo, nos damos cuenta de que ese ejercicio prolongado no termina en nada bueno para el líder, nunca. ¿Verdad? En Bien. este caso, entonces, la practicidad sería un sinónimo de la corrupción. Sí, correcto. Desde esta fórmula, sí. Fíjense que aquí hemos separado completamente de que la corrupción tiene que ver con que un sujeto no tiene moralidad, con que un sujeto no tiene valores. No. El sujeto tiene valores. El sujeto, tal vez las intensidades deben ser diferentes en cada sujeto, pero tenemos valores. Venimos de una cultura. No va por ese lado, de que si ganamos o perdemos valores. Va por el lado de cuán prácticos somos. Cuando nosotros ejercemos el poder en un determinado tiempo y ante muchos adulos nos volvemos prácticos. Quiere decir de que vemos el beneficio todo el tiempo. Empezamos ya a dejar de ver los costos. Empezamos a ver el rédito que yo o el poderoso va a tener en el ejercicio del poder. Entonces, eso naturalmente es practicidad del sujeto. Ahora, lo derrocan a ese sujeto, ya en una situación sin poder, vuelve a acordarse de todos los valores y la moralidad que tiene.
Entonces, durante el ejercicio del poder, se puede adoptar esa posición práctica que lleva al acto de corrupción en una persona. Por definición, la corrupción entonces es mirar el propio beneficio, obtener el propio beneficio por encima de cualquier moralidad. En la definición nos dice un sujeto que mira desde tizón, un sujeto que mira o obtiene un propio beneficio porque no tiene moralidad. No lo dice, ¿verdad? Dice por encima de su moralidad. Entonces su carácter práctico lo gana. Bien, no sé si se entiende y respondí tu pregunta, Ricardo. Sí, perfecto. Muchas Bien, gracias. ¿alguna otra pregunta antes de cerrar? Perfecto, bien. El próximo encuentro, el último encuentro, vamos a tratar la relación entre verdad y poder. Esta vez ya nos vamos a separar un poco del plano de la corrupción y vamos a empezar a analizar esta relación, el manejo, el control de la verdad, que tiene relación también de pronto con la burbuja psicosocial en la que estamos. Pero va a ser otra discursiva, va a ser una discursiva interesante y desde el punto de vista de la psicología social. El poder está interesado en reproducir una verdad. El poder está interesado en deconstruir otras verdades. Entonces, esta es la relación que vamos a tener y cómo lo hace. Sobre todo, cuál es la maquinaria que tiene para poder, vamos a decir, controlar y manejar una verdad. Lo que nosotros comúnmente decimos, una verdad oficial, ¿verdad? Siendo de que las verdades que no son oficiales a veces son más verdades que la verdad oficial. Bien, esto nos vamos a encargar entonces en la última, en el último encuentro, ¿ok? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, bueno, que pasen muy buenas noches y cuídense mucho, ¿ok? Y nos vemos el día miércoles, ¿correcto? Jueves. Gracias. Ok, bueno, que estén muy bien. No, sí. Gracias, Licenciada. Hasta Gracias, luego. licenciado. Ya, Hasta hasta luego. luego, hasta luego.